Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Bienvenidos una vez más a Dúo Triple. El día de hoy vamos a hablar un tema un poquito, pues, dividido entre partes, ¿saben? Partes como. Pues entre muchas personas. Muchas personas creen y otras no. Un Algunas, tema como controversial, dices. un tema controversial y que se ha desatado mucho aquí en México. Ok. Bueno, últimamente se ha visto que mucha gente está empezando a como despertar la conciencia, o así se le llama, o así lo conocemos para referirnos de que nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Por eso la otra vez estábamos hablando de lo que son Teorías las teorías conspirativas. conspirativas. Que vayan a ver ese video porque está muy bueno. Sí, las teorías conspirativas. Bueno, pero digo, la conciencia ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo me pasó, o sea, qué es lo que viví. Porque la neta, a mí cuando me pasó, cuando tuve esa parte de mi vida, creo que me cambió demasiado. Hasta el día de hoy, creo que no soy el mismo. Ok. Eso suena muy interesante porque, y sí, como lo dices, yo también he visto últimamente que en todos lados, en redes sociales, se está hablando mucho del despertar de conciencia. Yo la verdad todavía no tengo muy claro qué es el despertar de conciencia. Tú que ya lo estás viviendo, ¿cómo es? ¿O cómo te das cuenta? Porque una cosa es saber qué es y otra saber si te está pasando a ti. Es que fue muy raro, ¿sabes? Porque, bueno, yo antes trabajaba en un lugar donde pues las horas vivía para trabajar básicamente. Ok. Entonces el cansancio, el estrés, todo, el no ver a mi familia, todo este tipo de cosas, me llegó a hacerme a mí una pregunta yo creo que fue lo que detonó esa parte, ¿no? Porque me llegué a preguntar ya cansado de la rutina, todo el tiempo completo encerrado en el trabajo y pues descansar un día a la semana, la neta. Y aparte el ambiente es súper tóxico, digo, por los Tus encargados, jefes. todo el pedo, ¿no? Pero pues mis compañeros, o sea, yo creo que fue lo que me ayudó a conservar mi trabajo, a estar ahí, ¿saben? Entonces yo ya estaba cansado de pues todo eso. Yo veía que la gente tenía tiempo para salir y todo el rollo. Y decía, pues, ¿a poco todo este pedo es? O sea, a mí me tocó vivir esto y esta es mi vida. Ok. O sea, yo llego a un punto donde dije, ¿qué es lo que sigue? O sea, toda la vida significa esto. Como que te preguntaste si tu existencia era eso. Así es. Yo creo que te llegan los pensamientos o las preguntas existenciales. Entonces ahí es donde dije, no, o sea, que yo toda mi vida voy a trabajar, porque justamente escuchaba que pues muchos compañeros en todos los lugares, que ya son personas grandes que dicen, no, pues yo llevo 30, 20 años y tú así como de Ahí mismo en el trabajo. en el mismo trabajo. Y yo te digo, yo creo que en todos lados. Entonces a mí me pasaba que yo no quería estar como tal. No querías vivir ahí. No quería vivir esa vida. O sea, decía, no manches, imagínate 40 años, a los 40 años aquí trabajando y esperando un día de descanso. Sí, sí. Bueno, No puedes ni salir. sí, no tenías o sea, salidas. que Nada. fíjate que en un momento sí lo llegué a pensar. Dije, ay, me voy a quedar ahí. Bueno, después de esto me hice la pregunta, o sea, fue para mí de qué esto se trata. O sea, neta, de esto se trata la vida. ¿O cuál es el punto? ¿Por qué otras personas pueden como tal hacerlo, no? Y yo no. O sea, entonces, esas personas, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy arraigado aquí a esta situación? Y por más que pues yo trataba como de buscarle, no, hasta No que una encontraba vez respuesta. no encontraba respuesta. Entonces una vez ya yo cansado, me acuerdo que un sábado salí, me eché un cigarrito porque fumaba. Y eso sí, el mismo estrés, el mismo trabajo me hacía que fuera un poco alcohólico. Fumaba mucho por lo mismo del estrés. Entonces, recuerdo que yo miré al cielo y yo no creía en Dios. O sea, la neta, yo por todo lo que nos han metido de la historia que se conoce de Dios y que O te sea, va a castigar y todo eso ¿en que te Dios, en imponen. Dios o en la religión? No creía en Dios porque pues la religión te impone ciertas cosas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Sí. Muchas veces. Entonces te vas con la idea y muchos tenemos esa idea de que Dios es esto porque la religión nos dijo que era. Y Dios ¿sabes? es un castigador. Es un castigador, y que sí, tiene exacto. normas. Y cosas. Así es. Entonces tú te quedas y mucha gente va por ese camino de que Sí. no, es que no creo en Dios porque nada, que Dios, por lo mismo de lo que te han inculcado y de lo que de la iglesia y la religión están puesto. Sí, sí. Entonces, pues yo era muy escéptico. Bueno, no creía, vaya. Ateo, pues. No ateo, porque sabía es que no sé cómo explicártelo. Yo creía que había algo más allá.
Ok, Sentía, pero no decías sentía. que fuera Dios. Así es. Ok. Entonces yo en ese momento le hablé al universo y le dije, universo, ¿de qué se trata esto? Porque la neta yo no sé que yo no quiero pensar que toda mi vida va a ser esto, ¿sabes? Esta rutina y 10 horas y 12 y 14 horas trabajando, llegar a mi casa, o sea, en la rutina, ¿sabes? Porque yo vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. Sí. Entonces fue cuando ahí desaté como esa parte de preguntarme, de cuestionarme. Y me empezaron a suceder muchas cosas que en verdad que hasta la fecha digo que existe. Después de esa pregunta que le hiciste al universo. Sí, yo le pedí que me mostrara cuál es el propósito de vivir, Ok. cuál es el propósito, qué es vivir, porque eso no era vida. O sea, ya me había adaptado a la rutina, al estrés, a todo esto, pero lo había hecho como parte mío, pero sabía que no era mío. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto empiezan a suceder varias cosas en mi vida que me empiezan a cambiar, empiezan a las sincronicidades. ¿Qué es una sincronicidad? Disculpa. Pues son cosas que te pasan en el momento correcto, ¿sabes? Que tú dices que son coincidencias. Ok. O sea, cosas que van diciéndote... o sea, en el momento no lo sabes. O sea, en el momento tú piensas que... Es más, yo en un momento pensé que estaba loco. Ok. Porque me empezaron a dejar de gustar ciertos lugares, ciertas cosas. Me aislé mucho. O sea, yo la neta... Hay una parte que te pasa en este camino que se llama la noche oscura, o así lo escuchas o así lo entiendes. Yo fue una parte de mí en la que me soltaba a llorar. O sea, de repente me soltaba a llorar porque recordaba pues a mi papá, a mi mamá, los dolores que yo tenía. Fue como una parte de este trance. Es como tipo una depresión. Así es. O sea, yo sentía muchas veces que estaba deprimido, que me sentía vacío. Sí. Y esto me orilló como a buscar una parte en mí para saber qué es lo que me estaba pasando, ¿sabes? Porque lloraba. O sea, yo lloraba demasiado sin saber por qué. Entonces, me puse a ver varias cosas, empecé a investigar, empecé a ver todo este rollo. Y pues justamente yo pensé que estaba loco, porque fue un cambio de vida mental que yo no estaba, creo que preparado. Fue muy radical. Fue muy radical, porque empecé a dejar, o sea, fue un trance, ¿no? De ese momento hasta acá fue un momento donde dejé de tomar como tal. O sea, digo, no lo dejé como tal, pero yo era tomar cada 3 veces a la semana, yo creo. O sea, yo necesitaba tomar, ya era alcohólico, vaya. O sea, yo tenía como alcoholismo. una forma, a lo mejor, como de apagar esas... Como olvidarme del mundo en el que vivía, ¿sabes? Ok. O sea, y fumaba, yo creo que parecía chimenea. Bueno. O sea, fumaba un cigarro antes de ir a trabajar temprano, después de salir de trabajar o entre el trabajo me salía a fumar. ¿Por la misma ansiedad o estrés? Por la misma ansiedad. O sea, y uno lo normaliza y dice, pues es que fumo. Sí, pero no sabes lo que tienes aquí, ¿sabes? Claro, pues o sea, dicen que los vicios hechos solo te esconden algo muy dentro de ti, ¿no? Y el tema es que yo cuando me di cuenta de esto, digo que me pasó lo de la noche oscura, me aislé mucho. O sea, dejé de verme con personas que en verdad yo frecuentaba. Okay. Y en las noches pues yo me ponía a llorar porque decía, ¿por qué siento este dolor? O sea, ¿qué es lo que me pasa? No me daba cuenta de lo que tenía hasta que poco a poco esta situación me fue como que moviendo a un punto de introspección. Okay. De saber, bueno, ok. Y me empecé a ver a mí. Yo no creía en la meditación, la neta. O sea, somos incrédulos porque a veces no creemos en lo que no podemos ver. Okay, sí. Y buscamos respuestas a veces en el exterior, cuando en el interior están las verdaderas respuestas. Porque te juro que después de esa vez, todas las respuestas, todo lo que yo he tenido, dudas, todo lo he encontrado adentro. Sí, adentro, en la meditación, en la introspección, es una parte fundamental. Toda esta situación, digo, pasé por muchas cosas, me aislé, hice mucha introspección en mí. Entonces, después pasó que todo esto me orilló a sanar con mi familia, ¿sabes? Okay. Pasaron muchas cosas, fue cuando empecé a sanar con mi niño interior, conmigo mismo. O sea, la introspección lo que hace es verte hacia adentro, ver cómo lo que tú tienes en tus pensamientos, tus traumas, tus limitaciones, esas debilidades que te mantienen donde estás. Entonces, esta parte de a mí, después de que pasó todo esto, me llevó a un punto en el que sé que soy capaz de hacer muchas cosas, ¿sabes?
que no sabías que podías hacer. Que no, exacto, o sea, que me daban inseguridad, que me limitaban y que hasta cierto punto me mantenían en un lugar en el que ya no me sentía feliz. Que estabas como por costumbre, por así decirlo. Yo creo que nos acostumbramos, o aparte parte de nuestras limitaciones son el pensar que no somos, que si nos cambiamos de trabajo no la vamos a armar porque aquí ya estamos cómodos, ya estamos como seguros con un sueldo, con las personas. Entonces, por no quererte porque mover. Estamos en la zona de confort. Ándale, exacto. Entonces eso me pasó a mí y me di cuenta de que yo estaba en un punto de donde me sentía a gusto, que no me gustaba, no quería ir porque te juro que a veces me despertaba y decía, ya no quiero, o sea, yo ya no quiero porque pues la neta estaba pesado. Entonces ya a veces la neta mi trabajo no era como, yo veía que mi trabajo no era como lo que yo hacía, no era como, no lo veían, vaya. O sea, no valoraban el trabajo. Exacto. Entonces, pero yo decía, bueno, pues estoy aquí, ¿sabes? Estoy tranquilo. Entonces dije, vámonos. Todo este tiempo se me presenta la oportunidad de cambiarme de trabajo. La vida me empieza a cambiar, empiezo a trabajar con cosas conmigo, ¿sabes? Sí. Empiezo a trabajar con cosas conmigo de cosas, de situaciones que venía arrastrando a lo mejor de pequeño. De tus traumas. De mis traumas, de mi infancia, de todo este tipo de situaciones que nosotros no nos damos cuenta, pero la infancia y los problemas que los padres nos llegan a transmitir, los tenemos muy presentes diario en nuestra adultez, pero no nos damos cuenta. O sea, bueno, lo que yo quiero entender es un repensar por qué accionas de cierta manera ahora de adulto. Así ¿Qué es lo que te llevó a ser así como es. eres, lo que piensas, tus acciones? Así es. Okay. O sea, tanto empiezas a trabajar con el tema del dinero, con el tema de la selección de amistades, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que antes tú veías normal y que ahorita ya no está. Bueno, yo ya no veo como tan aceptable, ¿sabes? Ok. O sea, hay muchas cosas porque eso fue lo que a mí me inculcaron. O sea, entonces te digo, hasta cierta edad, pues todavía antes de este rollo, yo tenía ese pensar. Okay. O sea, venía arrastrando ciertas cosas porque pues desde casa te los traes. Sí, te lo inculcan, ¿no? Y en el camino de tu vida, ya sea laboral, escolar o lo que sea, pues vas viviendo con muchas personas que vas tomando ciertas características de ellas, ¿no? Entonces no te haces como tal una personalidad. Uh-huh. O sea, porque yo recuerdo que sí tenía mi personalidad, pero no sentía que era como yo. Okay. Entonces, esta situación me arrastra a que yo sea como lo que soy. Naturalmente yo y mi forma de pensar cambió radicalmente. O sea, mi vida de plano, te digo, yo tenía un tema con mi padre. Con mi padre yo tenía un tema muy presente. Yo no lo podía ver así como tal bien, porque cuando yo llegaba a tomar, pues sí, salían todas, la mayoría de mis traumas. Sí. Entonces yo creo que eso refleja lo que tú tienes adentro, ¿sabes? Sí. Y le reclamé muchas cosas. Entonces, cuando yo paso por ¿Le reclamabas cuando estás borracho? Cuando estaba borracho. No. Porque la neta yo no tenía el valor de hacerlo y ni hablar con él enfrente, o sea, de decirle, pues vamos a arreglar nuestra relación de padre e hijo. No podía. ¿Qué es lo que te detenía? Algo así. Como cuando dicen que tenemos un nuevo. Ándale, eso, porque no has trabajado todavía tu interior. Sí, o sea, porque no has hecho esa introspección para saber qué es lo que te duele. Entonces, como no has podido, lo tienes acá. Y a muchos nos pasa. O sea, bueno, a mí ya no, porque yo ya lo pasé, yo ya lo pude sanar, ¿sabes? Uh-huh. Pero a muchos les pasa de que no pueden ni siquiera. Yo no podía abrazar a mi papá. O sea, yo en mi vida pensé que le iba a decir, te quiero, papá, o te amo, papá, y abrazarlo. Yo dije, no. O sea, nunca va a pasar, porque yo tenía un rencor muy adentro de mí y yo sé que él también tenía hasta cierto, no sé, pensar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le envié mensaje, papá, necesito que platiquemos, hablar, todo este rollo. Y me orilló a que nos viéramos, platicáramos y pude conocer su infancia. Pude conocer el por qué fue así. Bueno, pero él sí se abrió para que se diera esta. Se abrió. Uh-huh. O sea, se abrió mucho. Yo también me abrí. Entonces nosotros tenemos esa parte de que
que no podemos, por lo mismo de que el orgullo, el dolor que tenemos adentro, nos lo tragamos o nos quedamos tanto que sanar es imposible. Y el sanar no es como tal, te ayuda más a ti, ayuda más a uno, y eso implica cambiar muchas cosas. Entonces, ya después pude hablar con mi papá, platicar, me di cuenta de cómo fue su infancia. O sea, la infancia que él me dio a mí no es ni el 1% de lo que él vivió, ¿sabes? Y de igual manera con mi mamá, o sea, sané, les lloré a mi mamá, le pedí perdón porque fui un mal hijo. O sea, también esa parte... Pues así te consideras un mal hijo. Sí, y esa parte de que tú a veces te consideras cierta, te pones una etiqueta a ti. Okay. Y por esas etiquetas tú dices, es que no soy merecedor a esto porque no soy un buen hijo, porque no fui un buen novio, no fui un buen hermano, no fui. Entonces todo eso te mantiene como limitado a poder anhelar algo más porque dices que no soy buena persona. Cuando te das cuenta de que existe el perdón hacia ti mismo, porque tienes que empezar a sanarte. Y eso yo me di cuenta que necesitaba sanarme y perdonar. Antes que nada, perdonarme a mí por no ser una buena persona, por haber cometido errores, pero me doy cuenta y me di cuenta que los errores que cometí en su momento no era la persona que ahora soy. Entonces tengo que dejarlo atrás. Y fue una parte de mi vida en la cual te digo, yo me sentaba a llorar. O sea, pero neta, a llorar. Claro. Entonces, quieras o no, esta situación me orilló a sanarme y a decir, güey, pues la neta, qué afortunado soy de tener a mi padre, a mi madre, de tener 2 hermanas, y empiezas a ver ya todo como que en un panorama más abierto. O sea, yo ya no nada más es de, ya no es como muy cerrado, ¿sabes? Porque yo a mis hermanos les decía, te quiero, te amo. O sea, no, yo era muy, ni las visitaba. Sí, era muy seco, ¿sabes? Porque pues eso me lo inculcaron a mí de que yo era el hombre y o sea, ciertas cosas, ¿no? Entonces tú te haces como una estructura te encierras. Un caparazón. Así, te encierras en un caparazón y dices, es que yo puedo solo. Güey, claro que puedes, pero primero necesitas quitarte esas limitaciones, esos pensamientos de que estás solo, de que no te comprenden. ¿Y cómo te quitas todos esos pensamientos, esas cosas? Pues haciendo introspección en lo que hay en tu ser, perdonándote. O sea, la neta, porque muchos dicen, es que yo no, llorar es para cobardes. No, llorar es la mayor medicina para el cuerpo. Sí, te desahogas muy bien. Te desahogas y aparte, a ver, dime, ¿cuántas veces no has llorado tú? Cuando, no sé, estás estresada y te pones a llorar y te terminas durmiendo. Muchas veces sí. Y te sientes bien relaja el cuerpo así bien, bien bonito. Así es. El llorar es parte del cuerpo. O sea, imagínate, el cuerpo de esa forma saca la frustración, la tristeza, el enojo. Es verdad, porque si no lloras y te lo guardas y te enfermas. Así es. Y ahora yo me doy cuenta que muchas enfermedades son porque nosotros guardamos muchas cosas en el sentimiento y la emoción. La emoción es una frecuencia muy alta en cuando tú estás feliz, cuando estás de una forma positiva, estás emanando una vibración muy alta. Entonces, eso es lo que también el cuerpo humano es tan increíble que no creerás que el estar bien con uno mismo, el sentirse bien, hace que la salud mejore mucho. Pues que en todos los aspectos. Está mucho esto de que hay personas a las que le dices que tienen cáncer, se decaen, se deprimen y se mueren. Y personas a las que les dices... Y se mueren de volada. Ajá, tienes cáncer y dicen, pues no pasa nada, me la vivo, me sigo viviendo. Y ahí están, y no les pasa ya nada. Y la gente, y ya incluso ha existido casos que la neta, o sea, te digo, la gente no cree porque... que se curan del cáncer, que se curan del cáncer justamente cuando empiezan de cánceres, hay cánceres en las que se curan, pero cánceres terminales, dices tú. Bueno, pero es que ya estás en un punto en el que ya terminal, ya tuviste cuánto tiempo para tratártelo. Sí. El terminal es porque ya valiste, ¿no? Pero cuando estás a tiempo, o sea, también el cambiar... nosotros, y me di cuenta, ¿sabes? Bueno, haciendo un paréntesis, me di cuenta de que salía a trabajar y mi mente estaba pensando en el mañana, en las deudas, en qué vamos a comer, es que esto, en esto. O sea, todo el tiempo vivimos pensando en el mañana o en lo que nos pasó y tenemos miedo a que nos vuelva a pasar. ¿Sabes? ¿Sí me entiendes? O sea, no vivimos el presente. No vivimos el presente. O sea, y me di cuenta. Entonces, te digo, ya fue cuando me empezaron a aparecer muchas cosas, la neta, muy, no digo paranormales,
pero me pasaron muchas cosas muy raras a lo que yo venía siendo, lo que venía viviendo. Entonces, cuando abrí mi conciencia fue como que empecé a ver las cosas de diferente forma, a una forma en la cual yo ya no era tan incrédulo a lo que me pasaba a diario. Okay. Créeme que hoy en día... De verdad. Está platicando, ¿no? No creo que sí. te moleste. Bueno, hoy en día, o sea, yo todo el tiempo salía, llegaba tarde a los lugares que fuera, yo llegaba tarde. O sea, la neta, llegaba tarde. Entonces, por más temprano que me iba, algo pasaba, algo sucedía y decía, puta, no, es que el tráfico, es que esto, es que quejándome todo el tiempo. Como ya te predispones, ¿no? Que sí, te va a pasar eso. Que dices, ay, no importa, a ver, ya salí temprano. A ver si no se me hace tarde, pues lleva a pasar algo. Y pasaba. Hacemos mucho eso. Sí. Así es. Entonces, cuando cambié mi forma de pensar, la neta, ahorita salgo bien a la hora que tengo que salir, incluso salgo más tarde que antes y llego más temprano a donde tengo que llegar, ¿sabes? Entonces me di cuenta que todo está en la mente. O sea, porque el tráfico que me tocaba era ultra. O sea, me aventaba hasta a veces una hora, por Dios. O sea, me aventaba una hora. Entonces, cuando yo empecé a cambiar, a agradecer, porque empecé a agradecer todo. Cuando despertaba en las mañanas o cuando despierto, yo siempre le agradezco a Dios, le agradezco al universo por permitirme despertar, por permitirme tener a una bebé sana, por permitirme estar en casa, tener estas comodidades. Entonces me pasó, o sea, te digo, yo me despertaba y estabas pensando ya en puta, tengo que pagar esto, tienes que hacer esto, tienes que ir por esto, tienes que, desde que despiertas, ya estás pensando en lo negativo, estás pensando en lo que vas a hacer, en lo que debes, en lo que... Y dices, en lugar, ¿por qué no te paras un momento a agradecer de que despertas? Es cierto, o sea, y me di cuenta que el agradecimiento, el ser todo esto, te ayuda muchísimo. Entonces, te digo, ya después de ahí, a la fecha, yo llego a mi trabajo súper bien, o sea, la neta, o a donde tengo que ir. Yo llego a donde tengo que ir bien a gusto, sin tráfico, me voy cómodo y te cambia la vida, ¿sabes? Entonces aprendí a ser agradecido, desarrollé una fe porque yo no tenía fe, yo no creía en Dios. ¿Tú dirías que para poder hacer todo esto, así como lo mencionas de que estamos todo el tiempo pensando en, es que tengo que pagar esto, es que cómo lo voy a pagar, es que me falta dinero, X cosas, que debemos soltar el control? Sí. La gente no lo soltamos. Todo el tiempo vivimos pensando en cómo queremos que las cosas sean. O sea, ese es nuestro error, que vivimos como haciendo una estructura de lo que nosotros deseamos y cómo queremos que salgan las cosas. Sí, que a fuerza lo queremos así como es. a nuestro modo. Y cuando no te salen las cosas así, te frustras. Sí. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me salen las cosas? Entonces, eso hace que también tú a lo mejor dejes de hacer lo que estabas haciendo, te enojes, tengas pensamientos de negativos, lo que tú quieras, ¿no? Sí, necesitamos soltar el control. El control... Que es difícil, ¿eh? Es difícil, me costó mucho. O sea, yo todo esto que te cuento, o sea, yo ya ahorita ya llevo una relación bien con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas me frecuento más. Incluso, pues, ahorita te digo, me limité mucho de las amistades de antes. Me encerré en un círculo porque quería sanarme. Entonces ahorita ya o sea, la vida me cambió demasiado, tanto en el exterior como en el interior. O sea, te digo, yo no creía y creo en un Dios, creo que existe Dios, pero no es el Dios que la gente, o sea, se va a escuchar raro o tal vez que te impuso la religión. No el Dios que te impusieron o que nos impusieron en la iglesia, no creo en eso. Okay. O sea, no creo porque a mí, yo creo que es una parte en la que tengo que trabajar porque les guardo hasta cierto punto algo. Como rencor, como... Sí, un poco. O sea, porque todo el tiempo nos han mentido. O sea, todo el tiempo nos han manipulado de una forma tan... de los años ha manipulado a masas. Siento que es la forma más grande de manipulación que tenemos actualmente, la religión. No actualmente. Se ha matado por la religión. Sí, no actualmente, pero sí influyó mucho en la historia. Entonces eso, y ahorita tengo muchos amigos que justamente ven a Dios como, o sea, no toleran a Dios. O sea, porque yo pasé por eso, o sea, porque yo también tuve esa parte, ¿sabes? Pero no, o sea, te digo que yo mismo en este paso de mi vida de sanación, de soledad, de todo, de poderme liberar, como también la introspección ayuda mucho para saber tus limitaciones, para saber tus inseguridades, para trabajar en eso, ¿sabes? Sí. Entonces mucha gente no se pone, nosotros buscamos lo material. Como te decía, nosotros estamos más, o yo era el dinero no me rendía.
O sea, porque todo el tiempo estaba pensando en que llegaba dinero a mis manos y algo en mis manos te parecía que las manos. Sí, y cierto. O sea, sí. Es cierto, porque yo veía dinero y decía, ¿en qué me lo gasto? ¿En qué me lo gasto? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Entonces, nunca tenía, o sea, ganara lo que te ganara, no tenía. O sea, no había una buena administración, ¿sabes? Entonces, también la educación financiera es muy importante, algo que no te dicen. Entonces, tienes que aprender como a administrarte. Después de este rollo, mira, créeme que ahorita las manos... Pero en eso de lo espiritual, o sea, yo sé que, y sépanlo también ustedes, que la educación financiera es algo que desde chicos deberíamos de aprender y que nos deberían de enseñar. No, ya todo el mundo lo sabe. Sí, bueno, sí. Pero entrando un poquito en lo espiritual, ¿tú de verdad crees, o bueno, yo por los videos que he visto, que el dinero tiene memoria o el dinero se le puede hablar para que te rinda más o para que no se te vaya? Es que mira, el dinero es energía. Okay. El dinero es una energía que nosotros atraemos dependiendo en qué vibración estemos o cómo pensemos. Si nosotros, y me di cuenta muchas veces que si tú le chillas al dinero, y sí es cierto, entre más le chillamos al dinero, menos tenemos. Sí, lo he visto. O sea, y ya ahorita me doy cuenta, en mi caso, o sea, cuando le chillas y dices, es que no, porque no me voy a comprar este rollo por este tema, porque no voy a comprar esto, porque voy a quedar sin dinero y esto y el otro, y no sabes en qué te gastas ese dinero que no te quisiste gastar en esto, pero se te fue. Claro. Entonces, el dinero es una energía. Cuando tú empiezas a poder manejarlo independientemente de la administración financiera y empiezas a manejarlo, a saber cómo manejar esa energía, te empieza a ver un cambio muy cañón. Empieza a haber más abundancia. Así es. Poco a poco. El tema es que nos desesperamos. Sí. Porque como no veo, nosotros queremos vivir en la... O sea, teniendo los millones y millones. Y no está mal. Pero también hay que saber manejar esa energía. Sí. O sea, ¿cómo puedes tener abundancia si no sabes ni siquiera mantener 5,000 pesos? ¿Sabes? Sí, y se te hace un buen... y dices, me voy a comprar mi gusto y esto... que al fin el dinero es para gastar, ¿no? Está bien, o sea, está perfecto. Pero que lo hagas. Todo tu dinero que venga sea para eso, pues siento que sí. Sí, o sea, y dices tú, bueno, yo tal vez, yo no tenía, o sea, fue una reestructuración completa en mi vida de dinero, laboral, de mi vida como sentimental mía, o sea, de mis sentimientos, de mis emociones, la vida aquí como pareja. Sí. O sea, fue un cambio enorme. Por eso yo cada vez que la gente que no cree en este tema, que no piensa más de lo que creen que es la vida, ¿sabes? Que nada más vienes a esto y a existir y lo que tengas que hacer y ya. O sea, hay mucha gente que piensa así. O sea, que no hay más allá, algo más allá, ¿sabes? Y te voy a decir una cosa, la conciencia y la espiritualidad son cosas muy diferentes. ¿Qué es conciencia y qué es espiritualidad? La conciencia viene siendo... la conciencia es parte de la que trabajas. Bueno, ¿cómo te la explico? La conciencia es lo que hace que tú... Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero como es como Pepe Grillo de Pinocho. Que era algo así. Algo así, pero no. O sea, la conciencia lo que hace es quitarte los dentes que tú tenías, que te mantenía bloqueado, que te mantenía de tú. O sea, es como ver lo exterior para tu interior, tus errores, tus limitaciones, todo eso te trabaja para que tú puedas estar bien, para que contigo mismo. O sea, trabajas tus emociones, trabajas tus pensamientos, tus traumas, todo. Esa es la conciencia. Y aparte te permite como dejarte ver más allá de lo que nosotros pensamos que es normal, de la rutina, creer que nada más estamos aquí y venimos a lo que te digo. O sea, te abre la mente. Te hace ver las cosas de diferente forma. Okay. Y la espiritualidad es lo divino. Okay. El Dios. Y todo una va con la otra. Las dos están pegadas. Okay. O sea, no es lo mismo, pero están trabajando de la misma forma. Y la conciencia tiene que ver también con tus vibraciones, con tu forma de sentir, tus sentimientos. Y la divinidad trabaja de cómo hay que hacerle para que tú puedas vibrar alto, para que tengas una buena frecuencia y estés en un lugar en el que te sientas agradecido,
la divinidad, Dios, el universo, todo eso que nosotros, que muchas veces negamos por creer que como no lo podemos ver, no existe. Okay. Esa es la divinidad. El saber controlar. Ay, no, es que el cuerpo humano es tan... Y es un tema también muy extenso. Sí, es muy extenso. Pero pues así, tío, así empezó mi despertar de conciencia ahorita. Pues mira, tantas limitaciones que he trabajado. ¿Sigues en proceso? Todo, esto no se acaba. No acaba, ok. No. Y nosotros empezamos a crecer cuando empezamos a soltar. Cuando aprendemos de lo que la vida te va a poner las mismas circunstancias muchas veces hasta que empieces a hacer cosas diferentes con esas circunstancias. Hasta que aprendas. Así es. Así es, porque muchas veces es que me volvió a pasar, Bueno, busca qué te hace. Ello, ¿no? Así es, qué es lo que te está tratando de enseñar para que cuando ya termines de aprender, entonces ya las cosas van a ser diferentes. Okay. O sea, es un tema muy, muy bonito, muy extenso. Y la neta te digo, o sea, yo creo en este tema, y hay muchas personas que me dicen, es que eso no es cierto, eso no existe. Cada cabeza es un mundo. Y créeme que todo, hasta lo que yo entiendo ahora es que todo es mentalidad. Okay. Nuestra mente es tan poderosa que es capaz de mover muchas cosas. Y no lo digo porque lo haya leído nada más sino porque en mi vida. Y te está pasando aparte, ¿no? Me está pasando y me pasó. Estás hablando por experiencia. Así es. O sea, yo no estoy como inventando o diciendo algo que no he vivido. Yo lo hablo porque pues, la neta me pasó y me pasa. Y ahorita yo estoy consciente de lo que soy capaz y de lo que está pasando en mi vida. ¿Sabes? Soy más presente. Entonces está muy chido, la neta, y espero que mucha gente pueda hacerlo. Hablando de que también México es uno de los países, como lo platicamos en el video anterior, es uno de los países que va a tener la conciencia, digamos que aquí van a hacer el despertar de conciencia en México. Y si te metes a cualquier página hay mucha gente que habla de esto. Sí, ahorita yo, de un tiempo para acá, lo que comentaba al principio del video, he estado viendo cada vez más cosas sobre el despertar de conciencia, sobre el despertar espiritual, que ya mucha gente lo está hablando, que ya mucha gente lo está viviendo también, incluso figuras políticas. Ajá, justamente. Es algo que no, pues sí, o sea, nunca se había hablado, no había salido a tema. Ve, por ejemplo, últimamente cuando es la toma de presidente de estos últimos dos, los chamanes... O sea, cómo hacen todo este tipo de cosas. Para protegerlos, ¿no? Ay, sí, también la cultura mexicana en este tema es muy, muy bonito. O sea, neta sí, es preciosa la cultura mexicana. Que hay nos bloquearon mucho conocimiento de esto, pero leer y conocer nuestra historia y saber de los chamanes mexicanos. También leer mucho, wow. mucho. Porque es un tema muy interesante, la verdad. Espero que... Ay, espérate, se me fue la idea, se me fue lo que iba a decir por la gordis. ¿Qué? Se me fue la idea. Salud, mi amor. ¿De los chamanes? Te iba a decir algo, se me fue. De la serie que vimos apenas. ¿Puedes hablar de eso? Sí. ¿Ves que iba a decir algo? Pero se me fue. Deja retomar. O sea, sí. Yo siento que es un tema muy importante, la verdad. Porque incluso... O sea, retomando a eso de que cada vez se habla más, hay una serie que acabamos de ver. Sí, se llama 20. Undone, bueno, incompleta en español, que habla mucho sobre la cultura mexicana y sobre este despertar, sobre la existencia. Sobre el chamanismo, ¿no? Sobre el chamanismo, wow. Las vidas, las diferentes vidas, dimensiones, etcétera, ¿no? Es un tema muy interesante, pero muy extenso. Si les está gustando, no olviden de suscribirse a nuestro canal, compartirlo, darle me gusta. Sí, es una parte muy bonita. La verdad es que son temas que se han estado asomando mucho en esta parte de nuestras vidas y del México próspero que vemos. Entonces, espero que les guste y si ustedes están viviendo una experiencia similar, pueden escribirnos si tienen alguna duda. Yo... les puedo ayudar en este caso en cómo llevar, porque a veces no estamos locos. Yo también pensé que estaba loco y la neta, pues eso también me deprimía porque decía es que yo me siento que estoy loco, pero no estamos locos. Así que cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Bye.